Agente perturbador número 6. Los alimentos genéticamente modificados y el herbicida glifosfato. Los herbicidas, los insecticidas y los pesticidas son diferentes formas de biocidas. Los primeros, los herbicidas, destruyen las malas hierbas, permitiendo que las plantas de cultivo se desarrollen sin tener que competir por el agua y por los nutrientes con otras especies. Por su parte, los insecticidas han ayudado a reducir el número de víctimas de enfermedades transmitidas por mosquitos, mientras que los pesticidas han mejorado el rendimiento de los cultivos y han permitido proporcionar alimento a miles de personas, que sin ellos probablemente habrían muerto de inanición. Sin embargo, las consecuencias no intencionadas del uso de biocidas son igualmente trascendentales. Estos compuestos han introducido potentes tóxicos en nuestros sistemas fisiológicos a partir de los alimentos que ingerimos, de los productos vegetales que tocamos y, por desgracia, de los animales que comemos. Estos agentes tóxicos han, por así decir, pirateado nuestro intestino y nuestra piel, desencadenando procesos genéticos en nuestro interior, al igual que en otros animales o plantas. Estos compuestos son imitadores de patrones que activan o desactivan genes en nuestras células, modificando fundamentalmente los mecanismos de señalización de las mismas en relación al resto del cuerpo. Los herbicidas Roundup, fabricado por Monsanto, y Enlist, fabricados por Dow Chemical, contienen 2,4-D, uno de los componentes del tristemente famoso agente naranja, y contienen también glifosfato. Trazas de estos dos importantes generadores de interferencias a todos los niveles pueden hallarse en la carne y en la leche de animales alimentados con cereales y leguminosas, así como en las plantas de cultivo y los productos elaborados con ellas. Llegados a este punto, conviene introducir un breve apunte histórico. Los organismos genéticamente modificados, OGM, fueron creados insertando genes extraños en ciertas plantas con el objetivo de hacer que esas plantas produjeran más cantidad de sus propios insecticidas naturales, es decir, lectinas, o de que desarrollaran resistencia al herbicida Roundup, glifosfato. En teoría, este herbicida mataría las malas hierbas que crecían en el entorno de los cultivos, manteniendo protegidos a los organismos genéticamente modificados. Parece lógico. Los estudios a corto plazo indicaban que el herbicida residual que quedara sobre los cereales o las legumbres cultivadas no causaría daño a los humanos, ya que nosotros carecemos de los que se denominan ruta del ácido shiquímico, la vía metabólica que el Roundup utiliza para paralizar el desarrollo de las malas hierbas, causando su muerte. Como consecuencia de ello, el Roundup fue aprobado como producto seguro por la FDA. Entonces, ¿dónde está el problema? En primer lugar, una planta genéticamente modificada produce nuevas proteínas o lectinas que nuestros lectores de códigos de barras reconocen como extrañas, provocando inflamación cuando las ingerimos. Por otra parte, cuando el Roundup se fumiga sobre un cultivo de organismos genéticamente modificados, las plantas cultivadas resisten el ataque químico, mientras que las malas hierbas que crecen en proximidad de las mismas se marchitan y mueren. No obstante, los agricultores que practican el cultivo destinado a la producción industrial aplican el herbicida de manera sistemática como desecante, también a los cultivos que no son organismos genéticamente modificados.
Las plantas muertas por desecación facilitan sustancialmente las cosechas programadas de trigo, de maíz, de soya, alubias o colza, ahorrando tiempo y dinero al cosechar de una sola vez cada cultivo. Es posible que haya algún alma cándida que crea que los cereales cosechados son lavados para eliminar el herbicida antes de su procesamiento. Es sin duda una notable muestra de ingenuidad. El glifosfato permanece sobre los cereales y sobre las leguminosas que sirven para alimentar al ganado, con lo que pasa a su grasa, a su carne y a su leche, que a su vez nosotros ingerimos a continuación. Casi todos los cereales y legumbres utilizados para alimentar a animales de explotaciones destinados a la industria alimentaria son, por otra parte, organismos genéticamente modificados. Los genes alterados no solo se han encontrado en las carnes de estos animales, sino también en la leche de mujeres lactantes y en la sangre del cordón umbilical de sus hijos. Y lo que es aún peor, si cabe, dado que el Roundup se emplea también en la cosecha de casi todos los cereales y legumbres que no son organismos genéticamente modificados, lo podemos ingerir directamente a través de estos alimentos saludables, ya que la parte externa de los granos del cereal que antes se eliminaba, en la actualidad queda sobre ellos. Y todo gracias a las tan pregonadas virtudes de los cereales integrales. Así es como el glifosfato llega a nuestro intestino, donde genera el verdadero daño. Al igual que las plantas, las bacterias intestinales también utilizan la ruta metabólica del ácido shiquímico con objeto de elaborar 3 aminoácidos esenciales: el triptófano, la tirosina y la fenilalanina. Dado que los animales, incluidos los humanos, carecemos de esta vía, la única fuente para nosotros de estos aminoácidos esenciales son las bacterias de nuestro holobioma. El triptófano y la fenilalanina producen serotonina, la hormona del bienestar, mientras que la tirosina y la fenilalanina son básicas para la producción de hormona tiroidea. Pero cuando tomamos alimentos que son organismos genéticamente modificados o alimentos cosechados de modo convencional, pero tratados con Roundup, la ruta del ácido shiquímico se bloquea y nuestras bacterias intestinales son incapaces de producir estos aminoácidos esenciales. Me gustaría insistir en este punto crucial, dado que los alimentos que no son organismos genéticamente modificados en la actualidad se cosechan fumigándolos con glifosfato. Y teniendo en cuenta que prácticamente todo el ganado y las aves de corral son alimentados con estos cereales y estas leguminosas, estamos expuestos al contacto con este herbicida por 2 frentes. Incluso aunque consigamos eludir las plantas genéticamente modificadas. ¿Cómo puede extrañar que mis pacientes delgadas que tomaban cereales integrales estuvieran recibiendo tratamiento con antidepresivos y con medicamentos para corregir la función tiroidea? El glifosfato presente en los cereales integrales, la soya y otras leguminosas habían intoxicado a aquellas mujeres, hasta el punto de alterar su producción de serotonina y tirosina. Con este tipo de alteraciones, no solo se paraliza la ruta del ácido shiquímico y se bloquea el aporte de los 3 aminoácidos esenciales citados, sino que también se modifica la composición de la flora normal y se provoca destrucción de los microorganismos intestinales saludables. Ciertamente es mucho lo que hay que asimilar con resignación, pero aún falta lo peor. Nuestra flora intestinal normal ha evolucionado de modo que puede nutrirse de gluten. Si se destruyen estos microorganismos comiendo alimentos que contienen gluten, legumbres o soya que hayan sido fumigados con glifosfato, súbitamente se pierden las defensas
que hacen que el gluten sea inofensivo para la mayor parte de las personas. Eso implica que, en tal situación, cualquiera puede convertirse en sensible al gluten. Por si fuera poco, el Roundup también se une al gluten, convirtiéndolo en antigénico, es decir, incapaz de desencadenar respuestas inmunitarias, incluso en personas que no son sensibles al gluten en sí mismas. Y aún no hemos acabado. El herbicida también paraliza diversas enzimas hepáticas clave, las enzimas del citocromo P450, que transforman la vitamina D en una forma molecular que el cuerpo puede utilizar para reciclar el colesterol. Lo que, dicho en otro modo, implica que el Roundup eleva los niveles de colesterol. Cabe recordar, por último, que esa vitamina D no es imprescindible para favorecer la reparación de la pared intestinal dañada. En fin, recordemos una vez más que cada uno de nosotros es lo que come y lo que comen los animales y las plantas de los que nos nutrimos. Unos resultados ciertamente intimidantes. En 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, el organismo de la Organización de la Salud, encargado de los estudios sobre cáncer, declaró que el glifosfato, que es el ingrediente activo del Roundup, era un probable carcinógeno humano. A raíz de tal declaración, la Asociación de Consumidores Orgánicos estadounidense y el proyecto transnacional Alimentar el Mundo, más conocido en la actualidad como Proyecto Detox, se unieron con el objetivo de conseguir que el público en general pudiera tener acceso a pruebas en las que se analizarán el agua que bebían o su orina para detectar en ellas el nivel de contaminación por glifosfato. La respuesta a esta iniciativa fue tan abrumadora que las pruebas debieron suspenderse temporalmente hasta disponer de una mayor infraestructura de laboratorios. No obstante, los resultados referidos a las 131 primeras personas que se sometieron a estos análisis fueron ciertamente asombrosos. Según los resultados publicados en mayo del 2016 a este respecto, el 93% de las muestras de orina analizadas fueron positivas en relación con la detección de glifosfato, registrándose los niveles más altos en niños y no se detectó, en cambio, la presencia de herbicida en ninguna de las muestras de agua analizadas. Las personas que vivían en los estados occidentales y en los del medio oeste en general presentaban concentraciones más altas que las de otras partes de los Estados Unidos, presumiblemente debido a que este programa fue patrocinado por la OCA, Organización Americana de Consumidores Orgánicos. En las personas que se sometieron a análisis, la probabilidad de que consumieran alimentos orgánicos era en términos generales mayor que la registrada en el público general, lo que significaba que o bien los alimentos orgánicos estaban contaminados, o bien existen otras fuentes de contaminación por glifosfato aún desconocidas. Un laboratorio de la Universidad de California en San Francisco fue el encargado de realizar estas pruebas, las primeras que se realizaban en los Estados Unidos a nivel global y en un marco de validación científica. Los organizadores de este programa tienen la esperanza no solo de poder informar a la opinión pública de los riesgos del glifosfato, sino de persuadir a la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos de que prohíba este compuesto, en la actualidad sometido a un proceso de revisión. Entre tanto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la actualidad no realiza pruebas para medir los residuos de glifosfato existentes en los alimentos, aduciendo su elevado costo.
No obstante, la FDA anunció a principios del 2016 que estaba prevista la puesta en marcha de un programa de realización de este tipo de pruebas alimentarias en productos tales como la soya, el maíz, la leche y los huevos, aunque sin especificar la fecha de su comienzo. En actualidad, la Organización de Consumidores Orgánicos y el proyecto Detox ofrecen la realización de este tipo de pruebas alimenticias a organizaciones no gubernamentales y a empresas comerciales por solo $176 por muestra. Los Estados Unidos están muy atrasados en relación con otros países en lo que se refiere a la valoración y el abordaje de los riesgos que plantea el glifosfato. En 2013, El Salvador prohibió este interruptor endocrino porque se detectó cierta asociación del mismo con la muerte de miles de trabajadores agrícolas por enfermedad renal crónica. Asimismo, la Unión Europea mantiene su prohibición sobre el uso del Roundup en todos sus países miembros, en una posición diametralmente opuesta a la de la administración estadounidense. En los Estados Unidos, estaba prevista la tramitación de la renovación de la autorización del uso del herbicida, en medio de un enconado debate sobre sus riesgos y sus ventajas. En este contexto se están fomentando diversas iniciativas en pro de su prohibición. Un creciente número de investigadores se está exponiendo a los ataques de la industria biotecnológica al publicar toda una serie de estudios que vinculan el glifosfato al desarrollo del cáncer, la insuficiencia renal y hepática, defectos congénitos, infertilidad, aumento del riesgo de alergias y trastornos digestivos, entre otras dolencias crónicas. Filtraciones de un conjunto de documentos reservados han puesto de manifiesto que Monsanto ha venido conociendo los devastadores efectos para la salud del compuesto que fabrica y comercializa a lo largo de los últimos 40 años. En un comunicado de prensa en el que se daba a conocer el programa para la realización de análisis de detección de glifosfato en las aguas y en la orina, Ronnie Cummings, director internacional de la Asociación de Consumidores Orgánicos, afirmaba: esperamos que, como mínimo, las administraciones estatales y el gobierno federal exijan la especificación obligatoria en el etiquetado de todos aquellos alimentos que contengan organismos genéticamente modificados, el 84% de los cuales son cultivados con fumigaciones de glifosfato y que probablemente contienen residuos de este compuesto. No obstante, más temprano que tarde, este peligroso herbicida debe ser prohibido. Paradójicamente, se suponía que el uso de organismos genéticamente modificados debería aumentar el rendimiento de los cultivos y disminuir la utilización de herbicidas. No obstante, según una minuciosa investigación realizada por el New York Times, utilizando datos procedentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Unión de las Industrias de Protección de las Plantas de Francia y eh, la Estados Unidos, la Survey Geológica de Estados Unidos y el Servicio de Estadísticas Agrícolas del USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estas prometedoras perspectivas no se han cumplido. A decir verdad, el rendimiento de los cultivos por hectárea en Canadá y los Estados Unidos ha aumentado a lo largo de los últimos 20 años después de la introducción de los organismos genéticamente modificados. No obstante, también ha aumentado, a menudo a ritmo más rápido, en Europa Occidental, donde los organismos genéticamente modificados están prohibidos y los cultivos se basan exclusivamente en las técnicas agrícolas convencionales. Por otro lado, a lo largo de la última década,
El uso de herbicidas, incluido el Roundup, ha proliferado de modo espectacular en los Estados Unidos, mientras que, por ejemplo, en Francia, se ha reducido de forma drástica. El glifosfato y los organismos genéticamente modificados como caballos de Troya. Enemigos, Roundup y herbicidas similares. ¿Cuáles son sus sustitutos saludables? Un herbicida eficaz puede prepararse mezclando unos 5 litros de vinagre de vino blanco con 250 gramos de sal y 30 mililitros de lavavajillas líquido. Basta con fumigar la mezcla sobre las malas hierbas. Esta fórmula presenta numerosas variantes, entre las cuales se cuentan la sustitución del vinagre por el jugo de limón o la de la sal por sales de Epsom, que es sulfato de magnesio. Enemigos: alimentos con organismos genéticamente modificados. ¿Cuáles son sus sustitutos saludables? Alimentos orgánicos. Aprendamos a descodificar los mensajes. Una vez que te familiarices con los términos que a continuación se enumeran, comprobarás que están presentes en una considerable cantidad de alimentos. No te dejes confundir por sus mensajes positivos o intrascendentes. En general, conviene y es aconsejable mantenerse alejado de cualquier producto que tenga algunas de estas leyendas en su etiquetado. He aquí los significados reales de esos mensajes codificados. El mensaje codificado que dice animales alimentados solo con vegetales quiere decir: contiene cereales, pseudocereales y o soya, todos ellos probables organismos genéticamente modificados. El mensaje es habitual en los productos a base de carne de pollo y otras aves de corral. El mensaje codificado que dice de granja, de animales criados al aire libre o libre pastoreo. Lo que quiere decir es: según la Ley Federal del 2007, los pollos criados al aire libre o no enjaulados pueden vivir hacinados, es decir, amontonados, en naves industriales, alimentándose con maíz o soya. Basta con que en esas instalaciones haya un acceso al exterior que permanezca abierto al menos 5 minutos al día. Como es lógico, en semejantes condiciones, la mayoría de los animales nunca ven la luz del día. Eso quiere decir de libre pastoreo. Mensaje codificado. Dice sin gluten o libre de gluten. Lo que quiere decir es: contiene más azúcar y más lectinas que el producto con gluten al que reemplaza. Eso quiere decir. El mensaje codificado que dice todo natural quiere decir: los huracanes, los tornados, los terremotos y el arsénico también son naturales. Se trata de un término carente de sentido que ni la FDA ni la Asociación de Agricultura de Estados Unidos han definido. El mensaje codificado que dice sin colesterol, lo que quiere decir es: las grasas que reemplazan al colesterol están en realidad sobrecargadas de grasas omega 6 que son muy nocivas. El mensaje codificado que dice sin grasas trans, lo que quiere decir es: también en este caso los productos que lucen esta leyenda tienen abundantes grasas omega 6 que son perjudiciales. El mensaje codificado que dice parcialmente hidrogenado quiere decir:
El término implica uso de grasas omega 5 realmente dañinas. El mensaje codificado que dice sin ingredientes artificiales quiere decir no hay nada artificial en las deyecciones de rata tampoco. En el mejor de los casos, el término carece de sentido. El mensaje codificado que dice cardio saludable, lo que realmente significa es, los gigantes de las industrias alimenticia y farmacéutica quieren que comas los productos que se anuncian como cardiosaludables. La certificación de cardiosaludable por parte de la FDA es un auténtico chollo y sin embargo no es asignada a productos como el aguacate, el salmón o los frutos secos. Esto es curioso, ¿verdad? El mensaje codificado que dice solo ingredientes inorgánicos significa hay que estar alerta. El arsénico es orgánico y en Estados Unidos está autorizado su uso en la alimentación de aves de corral de cría supuestamente orgánica. Se trata de un potente antibiótico y de un poderoso factor de interferencia endocrina. También los organismos genéticamente modificados, si son cultivados por procedimientos orgánicos, pueden exhibir esta leyenda en su envoltorio o en su envase. ¿Qué tal todo esto? Por último, conviene insistir en la importancia de no dejarse confundir por términos como orgánico o criado al aire libre o de libre pastoreo, cuando se trata de pollos o de aves de corral en general. Estos animales son criados en naves industriales, con acceso al exterior, pero que la mayoría de los animales nunca pueden traspasar. Y son alimentados con maíz y soya orgánicos. Cuando una etiqueta se dice animales alimentados solo con vegetales, conviene dejar el paquete donde estaba y alejarse de lo más pronto posible. Los pollos son insectívoros. Los cereales no son su alimento natural. Lo mismo hay que hacer en el caso del pescado, con el salmón que se anuncia como salmón noruego, escocés o canadiense orgánico. Eso no significa más que el pez ha sido alimentado con cereales y soya orgánicos. ¿Quién creería que alguien va a comprobar si el salmón se nutre de algas y plantas acuáticas orgánicas? Lo mismo sucede con la carne de vaca. Si la etiqueta no especifica que el animal fue alimentado con pastura o que lo fue hasta ser sacrificado, hay que sospechar. Todas las vacas comen hierba en algún momento. Por consiguiente, en teoría y en la práctica, cualquier tipo de carne procede de animales alimentados con hierba, aunque se trate de vacas que han pasado la mayor parte de su vida comiendo cereales y soya en un comedero de engorde, pero fueron alimentadas con hierba en algún momento.